Muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a dejar un poquito de lado la parte de las estructuras isostáticas. Ah, si recordarán, en las estructuras isostáticas nosotros analizamos o teníamos un enfoque en cuanto a las fuerzas internas más que nada el comportamiento de diferentes materiales, es decir, de las vigas, las armaduras, los marcos, ante diversas acciones, y analizamos cómo era el comportamiento interno de en este caso, de estas estructuras. Para esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar ahora la parte externa, por decirlo así. Vamos a ver cómo se comporta una viga en cuanto a el tipo de, si se le aplica diverso tipo de acción, vamos a ver cómo se va a comportar, y esto lo vamos a saber pues con el método de doble integración. Es importante saber que pues para este tipo de problemas hay que saber un poquito de ecuaciones diferenciales y de cálculo integral, porque tenemos que estar integrando, tenemos que encontrar ciertos valores de diferentes constantes, entonces es importante esto. Pero son integrales muy sencillas, no son complicadas. Entonces, vamos a pasar un poquito a la parte de la teoría. Y después vamos a resolver un ejercicio que se ilustre a este tema. Ok, nosotros tenemos aquí, como pueden ver en la figura, una viga simplemente apoyada. Habíamos dicho que si no hay ninguna fuerza aplicada sobre los materiales, en este caso, pues los materiales tienen que estar en reposo, no les pasa nada y ahí se quedan absolutamente quietos. No presentan deformaciones, no presentan rupturas. Entonces, pero si yo supongamos que yo le aplico una carga aproximadamente en este punto y digo que esta es una carga P y la distancia a la que está aplicada esta carga es una distancia X. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Ok, lo que yo tengo que hacer en consecuencia es realizar un diagrama en este caso se le conoce como el diagrama de configuración de la deformada. Y si yo hago el diagrama de la configuración de la deformada de esta viga, va a ser algo aproximadamente así. Donde en esta parte de aquí, yo voy a tener justo aquí, esto de aquí, la distancia que hay de aquí para acá, lo voy a conocer como la deflexión. En este caso pues se le denota como Y. Pero esta va a estar en función justamente de esta distancia que tenemos aquí, que en este caso es una distancia X. Ahora, yo estoy aquí conociendo la deflexión, es decir, podemos decir también que es como que el desplazamiento que va a tener esta viga. Pero también yo puedo conocer otra cosa. En este caso, lo que yo puedo conocer es lo siguiente. Si yo trazo aproximadamente una línea aquí, en este caso pues una línea tangente, voy a tener aquí ciertos ángulos. Entonces, vamos a llamarlos aquí en este caso los ángulos θ. Entonces, yo voy a conocer este ángulo que va a ser en la parte izquierda y el de la parte o el ángulo 2. ¿Y qué voy a decir aquí en este caso? Si yo observo aquí, estos ángulos, ángulo 1 va a ser igual al ángulo 2. Entonces, ahora pasando a otro concepto, ya que yo tengo ya un poquito claro esto, vamos a pasar al siguiente concepto. En este caso se le conoce como las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera no son más que, en este caso, pues, determinar valores en el rango de las X y de las Y sobre el comportamiento pues, de lo que tengo o del arreglo que yo tengo de mi problema. En este caso, al realizar, o lo que yo puedo observar aquí detenidamente, es de que, por ejemplo, cuando yo estoy en una distancia de 0 en X, mi distancia en Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí es de que cuando yo
presento una configuración de la deformada de este tipo, lo que va a pasar es que aquí sí voy a tener un ángulo. Aquí también, bueno, aquí está un poquito choco, pero aquí también voy a tener un ángulo. Entonces, lo que va a pasar aquí es de que este ángulo va a ser muy pequeño. O sea, sí existe un ángulo aquí, pero es muy, muy pequeño. Entonces, lo que se dice es de que aquí, pues el ángulo va a ser cero, al igual que acá. Es decir, de aquí no vamos a tener ningún valor. Ahora, ¿qué pasa en la parte de las y's? Nosotros estamos aquí calculando en este caso pues una y, porque aquí está teniendo cierto desplazamiento. En este caso no se va a mover, por lo tanto al no moverse este punto de aquí, tampoco aquí, en este caso pues nuestro desplazamiento en y, o la condición de frontera en este caso pues del inicio de la viga, pues va a ser cero. Ahora si nosotros nos vamos también a la parte de este punto, en este caso ya no tendríamos x0, tendríamos x6. Perdón, no tenemos una distancia. Entonces, supongamos que esta es una distancia L. Aquí tendríamos XL, o sea, X igual a L. Nos estamos ubicando en este punto de acá. La Y también va a valer cero, porque dijimos que aquí no se va a mover a ningún lado. Entonces, aquí automáticamente vale cero la condición de frontera. Entonces, una vez dicho esto de aquí, también hay otra cosa que aquí nos podemos dar cuenta. Si yo estoy diciendo que esta parte es la parte izquierda o la parte 1 y esta es la parte 2 bueno, en este caso pues de lo que yo estoy separando de respecto a esta fuerza que está aplicándose a este punto, pues yo voy a decir, ok, tanto como de este lado como de este lado voy a tener el mismo desplazamiento. Entonces, ¿qué voy a decir? Que mi desplazamiento en 1 va a ser igual a mi desplazamiento en 2 para el caso hipotético de esta viga. Entonces, vamos a pasar a un ejercicio para que quede un poquito más claro todo esto. Y es el siguiente. Yo aquí tengo pues una viga simplemente apoyada y como pueden ver pues aquí tengo una carga aplicada de 6 toneladas. En este caso pues la viga tiene de aquí del punto fijo, en este caso es el apoyo fijo. Tenemos una distancia desde este punto a este de 2 metros y de la fuerza al punto en el caso del apoyo móvil tenemos 4 metros. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que vamos a hacer primero es poner nuestras condiciones de frontera. Entonces dijimos, vamos a analizar este punto y este punto. Entonces tenemos que en x0 nuestro desplazamiento va a ser 0. ¿Por qué? Aquí dijimos que no se mueve. Vamos a hacer nuestra configuración de la deformada. Vamos a hacerla de este color. Aproximadamente tendríamos una configuración más o menos así. Y vamos a colocar, pues, que esta va a ser nuestra reflexión, ¿no? Entonces, lo mismo que dijimos hace un momento en la teoría, aquí vamos a tener en este caso, pues un ángulo, al igual que acá, pero va a ser nulo. Ahora, ¿qué pasa con la parte del desplazamiento? Si aquí nos imaginamos que tenemos un eje Y, pues no se va a mover, se va a quedar fijo aquí. Entonces, va a ser cero. Ahora, ¿qué pasa en la parte del punto en este caso, donde está el apoyo móvil? Pues vamos a tener que en x igual a 6, nuestra y también va a valer cero, porque tampoco se va a mover de aquí en el eje de los verticales. Ahora, como siguiente paso, lo que tenemos que hacer es distinguir una forma en la que se nos pueda simplificar este problema. Entonces podemos observar que nosotros aquí vamos a tener la deflexión máxima, es decir,
aquí en este punto va a ser donde en este caso pues va a ser la distancia más larga hacia el punto, en este caso pues de lo que se va a deflexionar. Entonces vamos a decir que esta va a ser nuestra deflexión máxima. ¿Por qué? Si ustedes sacaran una distancia, incluso sin conocer los números, pues esta distancia sigue siendo más corta que esta de aquí. Al igual que acá, sigue siendo más corta. Por lo tanto, esta va a ser nuestra deflexión máxima. Entonces, en la deflexión máxima, para este caso, vamos a tener que nuestros ángulos, tanto de esta parte y de esta parte, si nosotros le llamamos la parte 1 y la parte 2, porque acuérdense que aquí tenemos comportamientos diferentes. Aquí no va a ser no va a ser lo mismo, no va a ser el mismo comportamiento que vas a tener aquí, tanto acá. Entonces vamos a tener comportamientos completamente diferentes. Entonces, el ángulo que vamos a tener en nuestra deflexión máxima, si yo lo trazo aquí, pues es justamente lo que vimos en la teoría, ¿no? Que este ángulo va a ser igual a este ángulo. Y son estos de aquí. Entonces, el ángulo 1 va a ser igual al ángulo θ 2. Entonces, también vamos a retomar lo anterior, que en nuestra deflexión máxima vamos a tener que la deflexión de la parte 1 va a ser igual a la deflexión de la parte 2. ¿Ok? Ya con esto vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso pues es realizar lo de las estructuras. ¿Por qué? Bueno, para deflexión vamos a ocupar una fórmula que se denota que es la segunda derivada de y respecto a x. Esta anotación de la derivada se le conoce como, voy a ponerla aquí, Leibniz. Hay otra forma de expresar esto que es así, que esta es la de Newton. Pueden encontrarla así o así. No es no es tan diferente, pero pues son diferentes formas de representar las derivadas. En lo personal a mí me gusta más la de Leibniz. Entonces nos dice que la segunda derivada respecto a x va a ser igual al momento entre los coeficientes EI. En este caso los coeficientes EI vamos a poner aquí los conceptos. Entonces la segunda derivada respecto a x va a ser igual, en este caso vamos a poner que va a ser la curvatura. Si yo derivo o integro esta ecuación, más bien yo tengo que derivarla para que yo al derivar voy a obtener lo siguiente. Entonces, cuando yo integro esta ecuación de acá, pues voy a bajarle un grado. Entonces al bajarle un grado, pues me va a quedar una derivada común. Y a esta derivada la vamos a conocer como el ángulo o pendiente. Y si nuevamente yo vuelvo a integrar, perdón, voy a obtener la y, que básicamente pues la integral me va a quitar esta y esta de acá abajo. Entonces de aquí lo que yo voy a obtener va a ser la deflexión. Listo. Ahora, la parte de la m, pues dijimos que era el momento. M es momento. En este caso pues es la ecuación.
la constante E es el módulo de elasticidad. En este caso pues es del material. Van a variar dependiendo si es acero, si es latón, incluso puede ser madera, puede ser ¿qué otro material? Acero, latón, aluminio, etcétera. Vamos a tener diferentes módulos de elasticidad porque cada material tiene diferentes propiedades, entonces no puede ser los mismos. El momento de inercia va a depender de la geometría del material. Momento de inercia, recordemos que es la oposición de un material o una estructura a ser rotado. Entonces nuestro momento de inercia va a ser la I. Para estos casos, pues como no tenemos especificaciones de los materiales, simplemente vamos a dejar indicado todo esto en constantes. Y ya cuando se conozcan las especificaciones de lo que es la viga, vamos a poder determinar ya en valor numérico lo que es esta deflexión. Pero de momento solo vamos a dejarlas indicadas. Al cabo son puras constantes. Entonces, una vez explicado esto, pues ¿qué tenemos que conocer? Nuestra ecuación de momento. Para la ecuación de momento es necesario retomar lo de las estructuras isostáticas, que en este caso pues es analizar con cortes y obviamente conocer nuestras reacciones. Vamos a sacar en este caso es necesario sacar un corte aquí y un corte acá. Entonces vamos a primero calcular nuestras reacciones. Nosotros tenemos, en este caso pues, vamos a colocar aquí nuestras reacciones. Entonces tenemos una reacción, yo las voy a poner hacia arriba. Este va a ser el punto A, el punto B, el punto C. Entonces en C tengo una reacción hacia arriba. En A voy a poner una hacia arriba también. Yo lo voy a llamar a Y. Y aquí voy a poner una hacia la izquierda, que va a ser a X. Entonces haciendo una suma de momentos, perdón, una suma de fuerzas en Y, hacia arriba positivo, ¿qué voy a tener? Voy a tener una Y, un menos 6 y un más 6Y. Igualando esto a 0, yo puedo despejar a una incógnita. Voy a despejar en este caso a Y y me va a quedar como 6 menos 6Y. A esta la voy a llamar mi ecuación 1. Ahora, yo voy a sacar una suma de fuerzas en X. Igualando a 0 hacia la derecha positivo, voy a tener que va a ser menos AX igual a 0. Por lo tanto, AX vale 0. Y finalmente sacar una suma de momentos. En este caso yo la voy a sacar en el punto A, que va a ser igual a 0. No voy a detener tanto en esto porque ya tengo video respecto a esto. Lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Entonces voy a tener aquí 6, en este caso va a ser menos 6 por 2. Tengo un CY más CY por 6. Igualando a 0, despejando CY, me queda un valor son 12 entre 6, me da un valor de 2. Entonces, sustituyendo en AY me queda que es 6 menos 2, 4. Entonces ya encontré las reacciones. Ahora lo que tengo que hacer pues son mis cortes. Tampoco voy a detenerme tanto en eso. Entonces voy a hacer los cortes. Vamos a hacer el corte 1. En este caso nuestro intervalo va a ser de 0 hasta 2. Y voy a tener mi viga. En este caso voy a tener una fuerza hacia arriba, que va a ser de 4. Mi distancia de separación o de corte va a ser en X. Voy a tener un momento para acá, una normal y una cortante. Entonces
yo voy a tener que mi normal va a ser 0, mi cortante va a ser 4 y mi suma de momentos va a quedar momento va a ser momento, ese que está aquí, luego tengo 4, en este caso va a ser menos 4x igual a 0, entonces mi momento va a ser igual a 4x. Aquí no va a ser necesario que evaluemos pues nuestros intervalos porque pues no vamos a conocer fuerzas internas, que lo que queremos es justamente esta ecuación. Ahora, ya que conocemos esa ecuación, vámonos al corte 2. En el corte 2 tenemos lo siguiente. En este caso yo lo voy a hacer desde aquí, tomando la parte izquierda. Me va a quedar lo siguiente. Ok, me dice que yo tengo una fuerza aquí, una reacción de 4. También tengo una fuerza, en este caso de 6. Y una suma de momentos tenemos una normal, una cortante y un momento. Entonces yo conozco la distancia que hay de aquí a acá. Esta distancia sí la conozco. Yo voy a decir que de aquí a acá va a ser mi distancia x. Esta distancia vale 2, entonces esta debe valer x menos 2. ¿Ok? Porque al sumarlas, estas dos me va a dar x. Y es lo que me da aquí. Entonces yo hago, resolviendo esto, me va a quedar que mi cortante sigue siendo 0. Perdón, mi normal. Mi cortante en este caso va a ser 4 menos 6 menos v igual a 0. Entonces mi cortante va a ser, en este caso, de menos 2. Y mi suma de momentos en mi corte, igualando a 0, anterior positivo, me va a quedar como momento más 6 por x menos 2 menos 4x igual a 0. Momento va a ser igual a momento más 6x menos 12 menos 4x igual a 0. Despejando el momento me va a quedar que son 6x menos 4, 2x. Entonces me va a quedar menos 2x más 12. Acomodándolo un poquito más bonito me va a quedar que es 12 menos 2x. Entonces ya tengo mi segunda ecuación de momento. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que retomar mi ecuación, en este caso mi fórmula, que es la segunda derivada de y respecto a x, va a ser igual a momento entre e y. Entonces, sustituyendo, en este caso m, me va a quedar como la segunda derivada respecto a y, perdón, de y respecto a x, que esto va a ser igual a 4x entre e y. Lo que tengo que hacer aquí es integrar estas dos. Esta va a ser en dx y me va a quedar lo siguiente. Entonces integrando me va a quedar que va a ser dy sobre dx igual a, tenemos 4x de x, sacando las constantes de nuestra integral, nos va a quedar dx sobre dy va a ser igual a 4x cuadrada sobre 2 más una constante. Esta es la primitiva más general. Entonces, simplificando nos va a quedar dx, perdón, dy sobre dx va a ser igual a 2x cuadrada en este caso yo le voy a poner aquí c1
porque van a ser diferentes constantes conforme yo vaya integrando. Entonces voy a tener 2x cuadrada más c1. Ahora, para conocer la deflexión, yo aquí lo que obtuve fue lo del ángulo. Necesito en este caso conocer también la deflexión, entonces yo tengo que volver a integrar esto y me va a quedar ahora que va a ser y igual a 2 la integral de x cuadrada de x más la integral de mi constante c1 por diferencial de x. Resolviendo la integral me queda 2 por x al cubo entre 3 más una constante 2. Recordamos porque para esta integral hay otra constante, entonces vamos a poner constante 2. Y al ser esta una constante, si la sacamos de la integral me va a quedar constante 1 por diferencial de x, lo cual me va a dar una constante 1 por una x. Entonces me queda c1 por x. ¿Ok? Listo. Ya encontramos nuestras primeras ecuaciones para el cálculo de la deflexión y del ángulo. Ahora lo que nos falta hacer es hacer lo mismo de la parte del corte 2. Entonces, haciendo lo mismo, vamos a tener lo siguiente. Segunda derivada de y respecto a x va a ser igual al momento que son 12 menos 2x entre e y. Perdón, se me olvidó. Voy a ponerlo de este lado, el e y. Listo. Lo que voy a hacer aquí es de una vez despejarlo aquí, el e y. Perdón, lo que hice aquí fue despejar a esta. Pero como el e y no lo voy a ocupar, pues va a ser constante, entonces lo voy a regresar acá. Entonces va a quedar de esta manera. Entonces, yo integro, me va a quedar lo siguiente. 12 diferencial de x menos 2 por x diferencial de x. Entonces se me va una aquí y me va a quedar que va a ser e y de y sobre dx. Esto es igual a 12 por x menos 2 por x al cuadrado entre 2 más c3. Volvemos a integrar. Toda esa expresión nos va a quedar, esto se nos va a quedar y va a ser igual a 12 por la integral de x por diferencial de x menos la integral de x2, x al cuadrado por diferencial de x más c3 por la integral diferencial de x. Entonces resolviendo esta integral nos va a quedar que es 12 x cuadrada sobre 6 sobre 2 menos x cúbica sobre 3 más c3 por x. Obviamente nos va a salir una c4 que va a ser la constante que nos hacía falta. Entonces ya conocemos nuestras dos ecuaciones, en este caso de deflexión, y las dos ecuaciones también, que en este caso esta es de ángulo y esta de acá es de deflexión. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es conocer estas constantes para que una vez que yo las conozca ya puedo conocer cuánto vale mi deflexión en el punto que a mí me interesa. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ok, voy a retomar mis ecuaciones, o en este caso mis condiciones de frontera. Si recordamos, en el primer tramo dijimos, en esta parte de acá, dijimos que nuestra condición de frontera en la parte de 0, cuando x vale 0,
nuestra y va a ser 0. Y nuestra otra condición era que 6, en cuanto al valor de x, mi y también iba a valer 0. Además, voy a ocupar también estos aquí, y ya lo verán. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a empezar primero utilizando mi condición de frontera inicial, que es x0 igual a 0. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, yo voy a ocupar esta ecuación. ¿Por qué? Aquí tengo o sea, para que ustedes sepan qué ecuación van a ocupar para sustituir estos valores en sus ecuaciones que obtuvieron, se van a fijar en esta de aquí. Por ejemplo, aquí dice que es y, entonces tengo que ocupar esta de y. La de x no importa, porque pues estas x están en todas las ecuaciones. Pero fíjense en esta y, que sea esta, corresponde a esta, entonces se puede sustituir esta condición de frontera en nuestra ecuación de deflexión. Entonces yo voy a obtener lo siguiente. Voy a tener un EI sustituyendo 0, porque esa es mi Y, que vale 0. Entonces voy a sustituir ahora los valores de X. Me queda 2 tercios de 0 al cubo, más constante 2 que no sé cuánto vale, y constante 1 por 0, porque aquí hay una X. Entonces me va a quedar que si yo despejo a la única que no conozco, que en este caso pues es esta, me va a quedar que C2, si están de acuerdo, va a ser 0. Listo. Ahora vamos a sustituir. eh, Habíamos dicho algo sobre, en este caso, qué pasaba aquí. Justamente en la distancia 2. Entonces, podemos sacar otra, en este caso pues, lo que yo voy a hacer es sacar otra ecuación, en este caso una condición, por decirlo de una manera, en la que voy a hacer lo siguiente. Entonces, en x igual a 2 voy a tener yo mi deflexión máxima, ¿ok? Entonces yo voy a tener ahí una deflexión máxima. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Si yo tengo una deflexión máxima aquí, en x igual a 2, ¿qué va a pasar con mis deflexiones máximas? En este caso mis deflexiones, tanto como de la parte 1 y de la parte 2, van a ser las mismas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Como son las mismas y ese punto del 2 es el ángulo, en este caso, perdón, el ángulo donde bueno, en este caso son los ángulos iguales, la parte de la deflexión pues también van a ser iguales. Entonces yo voy a tener mi condición que x vale 2 y que mi deflexión en 1 va a ser igual a la deflexión en 2. Por lo tanto, yo voy a tener lo siguiente. En este caso, igualando las ecuaciones de deflexión del tramo 1 y del tramo 2, voy a obtener 2 tercios por 2 al cubo más. Ya no voy a poner la C2 porque aquí me dice que vale 0. Entonces voy a poner solamente C1 por 2. Ahora, ¿qué tengo de la parte de la deflexión en el punto 2? Tengo, aquí si simplifico me va a dar 2 entre 2, me va a dar 6. En este caso va a ser 2 al cuadrado menos 2 menos 2 tercios. Ok, a ver. Se le aumenta 1. Es que creo que hay un error en nuestra integral. No, sí está bien. Sí, está bien. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 2.
¿Dónde está mi ecuación? Acá. Entonces tenemos 2 al cubo. Voy a ponerlo entre paréntesis mejor, para que no haya confusión. Entre 3 más C3 por X. Entonces en este caso tendríamos C3 por 2 y nuestra constante 4, que esta no lleva ningún término en X. Entonces, simplificando toda esta operación, tenemos lo siguiente. Entonces vamos a tener 2 tercios, aquí son 8 por 16 entre 3. Ok, son esto, vamos aquí. Ok. Según mi calculadora, el resultado de todas estas, bueno, nos quedaría de esta manera. De las constantes, en este caso de los números que no tienen ninguna C1, que serían este y este y este, me quedaría de 16. Y ahora si nos vamos con esta parte de acá, tenemos 2C1. Vamos a pasar este C3 para acá, nos quedaría menos 2C3 y menos C4. Entonces aquí tenemos una ecuación que nos va a servir. Listo. Ahora, nosotros ya habíamos ocupado esta parte de nuestra deflexión máxima, que era en x igual a 2. También podemos decir, y era lo que vamos a retomar, que cuando x vale 2, es decir, en este caso nuestra deflexión máxima, cuando nuestra deflexión máxima están en 2, vamos a tener que nuestros ángulos en 1 y en 2 van a ser iguales. Entonces vamos a ahora igualar nuestras ecuaciones de los ángulos. En este caso vamos a igualar la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces nos vamos a nuestra ecuación recordemos que habíamos dicho que esta de aquí era nuestra ecuación del ángulo. Entonces esa es nuestra ecuación de ángulo. Entonces vamos a tener lo siguiente: 2 por 2 al cuadrado más, perdón, este es C1, C1 igual. Ahora vámonos a nuestra ecuación del tramo 2, que es la del ángulo, que es esta de aquí. Es 12 por 2 menos, aquí se hace la unidad con este 2, nos queda 2 al cuadrado más C3. Entonces simplificando todo esto nos queda que aquí son 4 por 2 son 8 más C1 igual a 24 menos 4 más C3. Ahora dejando otra nuestras constantes, nos queda que C1 menos C3 va a ser igual a 24 menos 4, son 20, menos 8, 12. Entonces ya encontramos otra ecuación, que es esta de aquí. Ahora lo que queda hacer es evaluar nuestro último tramo, en este caso nuestra última condición de frontera, que es esta: x6 igual a y0. Entonces tenemos lo siguiente: evaluando esta parte tenemos que x6 y y igual a 0. Vamos a sustituirla. En este caso nos va a quedar y por 0 igual a 2 tercios perdón, no es esta ecuación. Si es x6, tenemos que ocupar la segunda ecuación porque es la del segundo tramo. Entonces vamos a ocupar esa ecuación, y esa ecuación la tenemos aquí. Entonces tenemos 6 por
6 al cuadrado menos 6 al cubo entre 3 más C3 por 6 y más C4. Entonces, si despejamos esto, aquí nos queda, perdón, EI por 0. Entonces nos va a quedar 0 de este lado, pues esto se hace 0. Y nos despejamos a nuestras constantes, nos queda 6 C3 menos C4. Entonces 6 por 6 son 36. Ok, 36, 44. Según mi calculadora esto me da menos 144. Encontramos otra ecuación. Pueden darse cuenta, tenemos tres ecuaciones. Tenemos nuestra ecuación 1, que es esta. Tenemos nuestra ecuación 2, que es esta. Y tenemos la última, que es esta. Bueno, lo que podemos hacer pues es resolver estas ecuaciones, o este sistema de ecuaciones. Vamos a resolverlo en este caso pues con matrices. Entonces tenemos este sistema. ¿Cómo nos quedaría nuestra matriz? Vamos a interpretar una matriz, en este caso, de que sea de la forma A, X igual a B. Entonces la vamos a acomodar y nos va a quedar de esta forma. Vamos a tener aquí las X. Y aquí vamos a tener las constantes. Entonces estas van a ser nuestra matriz A, nuestra matriz X y nuestra matriz B de coeficientes, o constantes, perdón. Entonces vamos a llenar la matriz, nos va a quedar... Vamos a decir que esto va a ser para C1, C3 y C4. Entonces aquí vamos a tener un 2, vamos a tener aquí un menos 2 y un menos 1. Listo, vamos con la segunda. Nos dice que C1 va a ser 1, C3 va a ser menos 1 y no tenemos C4, entonces ponemos 0. Listo. Ahora nos queda la última, que en este caso no tenemos C1, nos ponemos un 0. Tenemos un C3 que vale 6 y un menos 1 en C4. Perdón, es positivo. Sí, es positivo. Listo. Entonces vamos a poner nuestras X, que es C1, C3 y C4. Nuestras B's nos dice que es 16, 12 y menos 144. Ok, entonces voy a meter esto en una calculadora de matrices y ahorita les paso la respuesta. Entonces nos dice que es 2, menos 2, menos 1. Menos 1, menos 1, 0, 0, 6, menos 1, ok. 16, 12 y menos 144. Ok, me dice que mi constante C1 vale menos 40 tercios. La constante C3, perdón, vale menos 76 tercios. Y la constante C4 vale 8. Listo.
Entonces, ya conociendo las constantes, podemos sustituirlas pues en esta parte que pues aquí son como unas incógnitas. Y pues posteriormente nosotros donde queramos saber nuestra deflexión máxima, pues podemos ocuparlas. En este caso pues vamos a calcular la deflexión máxima. Entonces vamos a tener la y máxima ocurre en x igual a 2. Entonces vamos a tener EI por y igual a 2 tercios de x al cubo más C2 vale 0, no lo vamos a poner. C1 vale menos 40 tercios, entonces vamos a poner aquí menos 40 tercios por x. Entonces ahora ya nada más nos queda sustituir la x y nos queda que EI por y va a ser igual a 2 tercios por 2 al cubo menos 40 tercios por 2. Entonces esto nos queda que EI por y va a ser igual, son 2, son 8, 16 tercios menos 80 tercios. Esto nos da lo siguiente. Recuerden que aquí yo no puedo sustituir la EY porque dijimos que yo no conocía en este caso las propiedades del material. Entonces pues para fines, o en este caso de este ejercicio, pues no importa si no ponemos como tal un valor, porque pues no nos lo da el ejercicio. Pero cuando nosotros conozcamos el valor de ese momento de inercia y de ese módulo de elasticidad, yo puedo saber cuánto vale, pues en este caso mi EI. Y ya pues ya como tengo estas constantes, pues ya puedo yo dividirlo. En este caso se va a dividir porque está aquí multiplicando. Entonces, dicho esto, vamos a el resultado de esta operación nos queda de, ok, son menos, mismo denominador, 64 tercios y se multiplica por 1 entre EI. Y esta es mi deflexión máxima. Listo. Esta forma es la más larga porque noten cuántas constantes nos salieron, ¿ok? Nos salieron 3, 4 con la C2. Esta forma es el método, en este caso pues el más largo. Vamos a ver algo parecido, bueno, vamos a retomar obviamente esto, pero una forma más fácil de hacer esto. Y vamos a ocupar algo que se llama funciones de singularidad. Lo que me permite esto es que yo no voy a tener que hacer miles de cortes. Solamente con un corte que yo haga, con eso ya puedo sacar yo mis deflexiones o mis ángulos. Pero eso lo vamos a ver en un siguiente video. De momento eso sería todo de mi parte. Espero les sirva. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y estamos pendientes, ¿ok? Muchas gracias. Hasta luego.